Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Papa Francisco pudo ver de cerca un libro cristiano muy antiguo que fue rescatado por unos sacerdotes antes de que el grupo terrorista ISIS lo destruyera. Este es Sidra, un manuscrito de al menos 500 años escrito en arameo. Pertenece a la iglesia siríaca cristiana de Caracos y contiene oraciones para recitar entre la fiesta de la Pascua y la de la Santa Cruz. Es una joya para esta histórica comunidad cristiana, la más numerosa de Irak. Un libro con historia, pues objetos como este fueron blanco del ISIS. Unos sacerdotes consiguieron esconderlo y en 2017 dos periodistas italianos lo localizaron. Terminó en manos de Foxiv, una federación de organizaciones cristianas dedicadas al voluntariado que lo ha restaurado. Lo llaman el libro prófugo porque es testigo silencioso de la persecución que las minorías de Irak sufrieron entre 2014 y 2017. Antes de llevarlo de vuelta a su tierra, quienes realizaron la restauración quisieron mostrar la obra a Francisco. Questo aveva tanti problemi, tutte le miniature erano state coperte, erano state messe delle strisce di carta, non si doveva vedere. Insomma, questa è una storia affascinante che un po' gliel'abbiamo scritta. Fate dei miracoli, Lucilla Nucitelli, de la organización ICPAL, que lo restauró, explicó al Papa que han hecho falta 10 meses para completar el trabajo. La presidenta de la ONG que rescató el libro también entregó un regalo al Papa con vistas a su próximo viaje a Irak. Io simbolicamente le lascio invece questo, è un grembiule per le donne della nostra casa di Caracos. È una casa di accoglienza per le donne in cui le donne possono fare formazione e possono essere aiutate per le donne profughe. Francisco les dio una bendición y les pidió un favor que ya es un clásico en sus despedidas. Di favore, no contro. Certamente, non dubiti. En Irak, el Papa visitará la llanura de Nínive. Llegará el domingo 7 a Erbil, donde celebrará una misa. También estará en Mosul y Caracos. Esta ciudad es conocida como el Vaticano de Irak, pues es la zona con más cristianos y también la que más ha sufrido los estragos del ISIS. Conozcamos un poco más de María Luisa Verbosa, una de las mujeres más escuchadas por el Papa Francisco. Esta religiosa se llama María Luisa Versosa. Es una mujer tenaz que ha participado en los últimos 2 sínodos, el de los jóvenes y el de la Amazonia. Su nombre subió a la palestra pública en mayo de 2019, cuando el Papa Francisco la nombró una de las 3 mujeres consultoras del Sínodo de los Obispos. La flor de todos los jardines, la Versosa. De nuevo aquí me tienes. En el de los jóvenes, el Papa modificó el reglamento y introdujo de su puño y letra que los superiores generales, tanto sacerdotes como no, pudieran votar. Claro, ahí la diferencia con las superiores generales era cuestión de que soy mujer o soy varón, ¿no? Entonces eso sí nos dejó como, ¿dónde está la causa? Es una amplia defensora del papel de la mujer en la Iglesia e insiste en que uno de los focos principales del pontificado de Francisco es despertar el espíritu del Concilio Vaticano II. Me ha dolido la Iglesia, pero nunca me he querido ir, siempre he querido estar dentro, ¿no? Y como decir, bueno, pues aquí esta es tu Iglesia, la Iglesia de Jesús. Jesús, Iglesia es punto y seguido, para mí no es separado. Y la Iglesia me tiene que ayudar a ir a Jesús y Jesús me devuelve a su Iglesia. Para María Luisa Versosa, la Iglesia debe buscar urgentemente modos creativos para atender las necesidades de las personas en medio de los desafíos de nuestros tiempos. Y para conseguirlo, hay que escuchar y dar voz a todos. En mi vida cotidiana, ¿cómo hago yo como mujer? Pues yo estoy dedicada a acompañamiento espiritual, a dar ejercicios, a escuchar a gente, a acompañar en la formación. O sea, sigue siendo educadora, aunque no esté en la escuela, ¿sabes? Entonces, yo insisto mucho, es que los niveles de lo cotidiano, de nuestros grupos, de nuestra forma de ser iglesia, tienen que ser sinodal, tienen que ser participada. Como parte del órgano permanente dedicado a preparar y coordinar las asambleas generales del sínodo, trabaja en el próximo, que será en el año 2022 y precisamente abordará la sinodalidad en la Iglesia. Da defesa da vida. ¿Se ha preguntado usted cómo fabrica el Vaticano sus euros? Ampliamos más en la siguiente nota.
En esta Casa de la Moneda de Roma hacen el dinero del Vaticano. Se trata de un proceso largo. Pensar el diseño y aprobarlo puede requerir entre 4 o 5 meses. Luego el Vaticano envía el modelo de la moneda en yeso a la llamada zecca italiana, que es donde se producen. Desde que recibimos el yeso necesitamos unos 45 días para hacer el cuño. Lo primero que hacen es escanear el yeso entregado por el artista. Luego, a través del ordenador, introducirán los últimos elementos. Nosotros pusimos las letras y adaptamos el modelo de yeso a la dimensión de la moneda. El Vaticano ha elegido para las monedas de este año 2 temas. Por un lado, la ecología y por otro, la pandemia. La moneda de 20 euros. La moneda de 20 euros de plata es un reflejo de ese momento histórico de la Plaza de San Pedro en marzo del año pasado. El Papa solo en la plaza, en ese día de lluvia con el crucifijo detrás. El director de la Oficina Numismática del Vaticano explica que las monedas de este pequeño estado hacen las delicias de los coleccionistas. Las monedas del Vaticano van a las colecciones o a los bolsillos de muchas personas. Producimos y vendemos unas 70.000 monedas de 2 euros, que se hacen 2 veces al año sobre temas distintos. Son números a los que no llegan muchos países. Aunque el Estado-Ciudad del Vaticano no forma parte de la Unión Europea, esta le permite acuñar euros. Técnicamente, puede producirla en cualquier casa de la moneda de la Unión, aunque por el momento ha preferido siempre hacerlo en Italia. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy tenemos un llamado de Jesús a que seamos atentos, listos, prudentes, inteligentes en nuestro accionar de la vida diaria. Y pone un ejemplo muy bonito, nos dice de que si a la hora de presentar nuestra ofrenda ante el altar de Dios, nos acordamos de que tenemos algo en contra de un hermano o que un hermano tiene algo en contra nuestra, entonces tenemos que dejar la ofrenda ahí guardadita y venir a reconciliarnos con ese hermano, con esa hermana. Y esto es importante porque la ofrenda hacia el Señor siempre debe de hacerse de lo más profundo del corazón. Un corazón libre de resentimientos, un corazón libre de amargura, un corazón libre de rencor. Porque en realidad uno solo es el legislador y juez, el único que puede juzgar a un hermano, a una hermana, es Dios. Y el Señor nos dice que si tenemos algo en contra de alguien, que vayamos, que conversemos con esa persona y nos pongamos en paz con ella. De esta manera, cuando regresemos a poner la ofrenda, será grata, perfumada del aroma de la misericordia, del perdón y del amor, subiendo hasta el altar de la dulce presencia de Dios. Al mismo tiempo nos dice que si de repente tenemos algo, que nos pongamos de acuerdo con aquella persona y arreglemos los problemas como gente civilizada, como verdaderos hermanos. Así evitaremos las mayores consecuencias posibles. Que el Señor nos dé su gracia, de su amor y su paz siempre. Que así sea. El gobierno de Honduras reacciona a la ley anticorrupción de Estados Unidos. El proyecto de ley presentado por 8 senadores demócratas suspendería cierta asistencia de Estados Unidos a Honduras hasta que la lucha contra la corrupción presente resultados concretos para enfrentar la justicia. La norma menciona los cuestionamientos de los cuales ha sido objeto el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
Esto ya ha generado reacciones de expertos en derecho penal. Mientras tanto, el presidente Juan Orlando Hernández reafirmó su lucha contra la corrupción mediante una declaración pública. Si ya sabían que yo había demostrado que sería implacable, que crearía las leyes y las herramientas para vencerlos, que los íbamos a perseguir, que los capturaríamos y serían extraditados, que no se haría trato con ellos, porque había una voluntad política inclaudicable y la sigue habiendo hasta el final de mi gobierno. Lo que están haciendo ahora es retomando, bajo el amparo también de un aliado estratégico que es el gobierno de Joe Biden, cosa que no tenían con el gobierno lleno de complacencias para los corruptos de Centroamérica de Donald Trump. Pero para este analista, dicha ley no solo se estaría castigando al señalado de Estados Unidos por supuestos actos irregulares. Afecta a víctimas inocentes. Las sanciones no solo van para los cuestionados, sino que van también para las sociedades, para los pueblos. Ned Price, portavoz del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, recalcó que no harán excepciones si hay líderes políticos participando en actos de corrupción o narcotráfico. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Este es el impacto económico que está ocasionando las sanciones de Estados Unidos al gobierno de Venezuela. Entre los principales hallazgos, el reporte elaborado por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, GAO por sus siglas en inglés, revela que las sanciones, particularmente a la compañía petrolera estatal en 2019, probablemente contribuyeron a la caída más pronunciada de la economía venezolana, principalmente al limitar los ingresos de la producción de petróleo. Pero el mismo informe aclara que el deterioro económico de Venezuela y principalmente de su industria petrolera no son atribuibles exclusivamente a las sanciones estadounidenses. Sin embargo, la mala gestión de la petrolera estatal de Venezuela y la caída de los precios del petróleo son otros factores que también han afectado el desempeño de la economía durante este periodo, indica el reporte. Analistas consultados por La Voz de América y que han examinado el informe reconocen el impacto que las sanciones pueden tener en la población. Es innegable de que todo tipo de sanción, por la naturaleza de regímenes autoritarios como es el de Venezuela, inevitablemente van a ser pasados en su costo efectivo a la población. Pero advierten que un análisis del impacto de estas medidas debe ser abordado desde múltiples dimensiones. Utilizar eso como una especie de carta blanca y negar el rol absoluto, completamente comprobado en la debacle humanitaria, en la violación de los derechos humanos, en la generación de la mayor crisis humanitaria de la historia de Occidente y de seguir a este paso la mayor crisis humanitaria de la historia que tiene como responsabilidad directa la administración del señor Maduro, sería una ingenuidad. Pero en Miraflores la opinión es diferente. ¿Ustedes saben cuándo dejamos de pagar? Cuando llegó Donald Trump con sus medidas devastadoras, extremistas y crueles. Y PDVSA le prohibieron vender petróleo en el mundo. La elaboración de este reporte, cuyos resultados fueron presentados a inicios de febrero, fue encomendada por la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. En una entrevista con La Voz de América a mediados de diciembre, su presidente, el legislador demócrata Gregory Meeks, aseguró que una de sus prioridades sería la búsqueda de una salida a la crisis venezolana a través del diálogo. Así que la estrategia será activa y tratará de entablar un diálogo y tratará de ver si, de hecho, podemos lograr que la oposición finalmente se una y tenga elecciones justas e imparciales. En palabras de los analistas, una eventual flexibilización de las sanciones hacia Venezuela por razones humanitarias debería incluir, entre otras cosas, resultados efectivos en la mejora de la calidad de vida de los venezolanos. Belén Mora, Voz de América, Washington. Se han administrado 16,000 vacunas contra el COVID-19, nos dice el ministro de Salud de El Salvador. De las 20,000 vacunas de COVID-19 que adquirió el gobierno, 16,000 de ellas ya se aplicaron al personal que está en la primera línea del combate contra la pandemia. A la fecha tenemos un total de más de 16,000 dosis aplicadas en 7 días. Eso es una alegría porque la velocidad del proceso de vacunación es muy buena. El ministro de Salud explicó que los profesionales del sector privado también están siendo inmunizados. Ahora, ¿cuál es la prioridad principal? Aquellos que están directamente en la zona en las cuales llegan pacientes a consultar
probablemente con casos de COVID. Y esos son las unidades de emergencia de los diferentes hospitales, tanto nacionales como privados, las unidades de cuidados intensivos nacionales como privadas, las personas que están tomando las muestras del PCR, tanto nacionales como privados, para poder garantizar que esta estrategia sea de cobertura nacional. Además, informó sobre algunos efectos secundarios que han reportado las personas vacunadas. Los más comunes que se ha observado es dolor en el sitio de la punción. También hemos observado cómo de alguna manera se han presentado dolores de cabeza, leves incrementos en la temperatura, ha habido causa de síntomas de náusea, hemos observado en ocasiones rash localizados. Se espera que entre marzo y abril llegue un nuevo lote de 400.000 vacunas al país, donadas por la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. Ayer se presentó ya el informe que la comisión encargada de evaluar las vacunas irregulares dio ya sus resultados. En resumen, dice que son 470 personas las que recibieron esta vacuna irregular. Actualmente ya se está avanzando en la vacunación, sobre todo de médicos, enfermeras, enfermeros. Llevamos ya vacunados 233.890 personas. Ojalá avance cada día más. El bono de 600 soles, todavía falta bastantes hogares por recogerlo. Si alguien no está informado, que llame al número 101. Lamentamos que el Poder Judicial haya concedido a Ana Estrada, una enfermita, que puede llegar a suicidarse, es decir, a dar por terminada su vida. Lamentamos porque solo Dios es el dueño de la vida y el suicidio no va a llevar precisamente a la vida eterna. Ojalá que esta sentencia no se extienda más y le pedimos a Ana Estrada que lo piense bien. La Iglesia admite y pide que las personas que sufren mucho reciban pues medicamentos que aminoren el dolor o que lo supriman, pero no quitarse la vida, porque la vida es solamente de Dios. Quedan 44 días para las elecciones del 11 de abril y también lamentamos que han excluido a Rafael López Aliaga con sus principios y valores tan especiales que él ha presentado. Las actividades totalmente prohibidas son las siguientes. Primero, los casinos cerrados, los gimnasios cerrados, los cines cerrados, los templos cerrados, los clubs cerrados, eventos masivos cerrados, playas en principio cerradas, pero se admite en una cuadrícula como 4 personas que puedan estar allí. Se cumplen 100 días del gobierno actual de Sagasti. Le ha tocado una mala época, la segunda ola, y realmente no se puede decir que haya habido grandes progresos, más bien ha caído la economía en un 13%, los contagiados y muertos han aumentado, solo en las 24 últimas horas han fallecido 220 personas y todo esto pues lleva consigo pues como algo negativo. También las enfermeras y los médicos, los que están en un riesgo muy especial, van a recibir cada mes 720 soles. En el mes de febrero van a recibir el doble, van a recibir 1.440. Estamos unidos a ellos y les animamos a que sigan trabajando a pesar de tanto dolor y tanto peligro. Reportó para ustedes desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano.
La organización sin fines de lucro Cáritas en Colombia lanza una campaña en favor de los más necesitados. Bajo el lema Tiende la mano a quien más lo necesita, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de la Pastoral Social, presentan la campaña Comunicación Cristiana de Bienes 2021, iniciativa que se lleva a cabo desde hace 40 años para motivar la solidaridad, la oración y recaudar fondos que ayuden a responder a crisis ambientales y sociales en el país. Yo quiero destacar que realizamos esta campaña de comunicación cristiana de bienes en un contexto que todavía tiene muchas dificultades por la pandemia. El Papa Francisco ha enfatizado a lo largo de toda la pandemia que la vacuna más efectiva contra todo lo que hemos vivido en este tiempo es la solidaridad. La propuesta del lema que hemos reafirmado en el 2021 nos invita a que no seamos insensibles frente a las dinámicas sociales de pobreza, de exclusión, de falta de recursos. En este día, en el contexto de la campaña de comunicación cristiana de bienes o campaña de Cuaresma, que como decía Monseñor Elkin, este año nos lanza un gran desafío, tender la mano a los que lo necesitan. Esta campaña, en la parte de su colecta, tiene una finalidad que ha venido desarrollándose a lo largo de años y que consiste en llevar ayuda humanitaria en situaciones particulares de desastres, de mucho sufrimiento, cuando hay grandes eventos naturales. Eso nos ha exigido una respuesta integral que va desde Leticia, donde hemos hecho presencia con la respuesta, con también ejercicios en toda la zona indígena de la Amazonía y la Orinoquía. Nos hemos dedicado entonces, por una parte, a ayudar a la gente en albergues, con un especial énfasis también en los kits de alimentación, canastas alimenticias para las personas más necesitadas, además de un ejercicio que hacen los bancos de alimento y las diócesis, numerosas instituciones de iglesia. Pues con el dinero de la campaña hemos podido llegar a sectores muy alejados y en condiciones de pobreza extrema. A través de la virtualidad podemos fortalecer la solidaridad de las personas y recordar que la Cuaresma nos invita a la conversión en medio de esta crisis humanitaria por la cual estamos pasando. Hola, mi familia y yo nos unimos a la campaña Tiende tu mano al que lo necesita, dando un poco de lo que tenemos a través del botón de donaciones del Secretariado Nacional de Pastoral Social. Quiero invitarte a que hagas parte de esta bonita campaña. Entre todos y todas podemos ayudar a nuestros hermanos que en estos momentos nos necesitan. Las donaciones las pueden realizar en cualquier parroquia del territorio nacional o ingresando al botón de donaciones electrónicas que podrán encontrar al lado izquierdo de la página web www.caritascolombia.org. Esta es toda la información desde Cali, Colombia. Andrés Felipe Giraldo para Vatican News. Hoy, 26 de febrero, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de San Porfirio. Conozcamos más su historia. Y cuando estaba a punto de ser linchado por los paganos, que lo señalaban como el culpable de la sequía que azotaba Gaza, una densa nube que se había acumulado durante la procesión presidida por San Porfirio se descargó con intensidad, los campos reverdecieron y al recuperar sus cosechas, la mayoría de los aldeanos se convirtió al cristianismo. Así culminó el enfrentamiento entre los lugareños que defendían a sus dioses y el obispo que los evangelizaba con celo, penitencia, ayuno, ejemplo, humildad. Y es que a sus 25 años, este Porfirio dejó atrás a su familia, su herencia en Tesalónica, y se refugió en una gruta en el desierto de Esquel en Egipto. Y 5 años después se instaló en una cueva cerca al río Jordán, desde la que, a pesar de los intensos dolores que sufría a causa del reumatismo que había contraído por la humedad, las insanas condiciones de su gruta y la magra alimentación que ingería, así iba todos los días a los lugares santos de Jerusalén para orar y meditar.
Su devoción y piedad empezaron a ser admiradas por los peregrinos que acudían a él buscando consejo y salud. Sin pedirle consentimiento, el obispo de Jerusalén lo ordenó sacerdote a los 40 años y poco después, en el año 393, fue consagrado obispo contra su voluntad y nombrado para la diócesis de Gaza, a la que llegó en medio de las protestas de los paganos. Pero su mansedumbre se impuso y tras la rogativa con la que logró el milagro de la lluvia, consiguió la conversión de toda la ciudad y sobre las ruinas de los templos paganos, que la misma gente destruyó, construyó varias iglesias que en pocos años ya no daban abasto para contener la devoción de los nuevos cristianos. Durante muchos años fue formando sacerdotes abnegados que multiplicaron las conversiones y el 26 de febrero del 420, rodeado de sus fieles, murió en olor de santidad e inmediatamente lo convirtieron en patrono de Gaza y sus milagros no se hicieron esperar. Desde entonces, cuando aparecen las sequías, al ser invocado San Porfirio, regresa el agua. Por eso hoy, día de su festividad, deberíamos pedirle a San Porfirio que por su intercesión Dios calme esta sequía espiritual que agobia al mundo y con su agua de vida reverdezcan nuestros corazones. Ahora les invitamos a disfrutar del segmento El Minuto de San Óscar Romero. El 12 de abril de 1979, Monseñor Romero decía: no hay amor o no puede haber amor donde hay mentira. Qué reflexión más hermosa, qué frase más bella. Y es verdad, cuando hay amor, no hay espacio para la mentira. Cuando la pareja se ama, dice yo te amo, pero si fracasa es por alguna mentira que se dijeron entre ellos. Siempre el llamado es a ser testigos de la verdad. Siempre el llamado es a ser testigos del amor profundo de Dios, decir la verdad, ir con todos aquellos hermanos nuestros que necesitan de nuestra voz. Y para finalizar el noticiero del día de hoy, les invitamos a unirnos en oración con el Papa Francisco por su petición para el mes de febrero, que es por las mujeres que sufren de la violencia. Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar. No podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. Y así hemos llegado al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a disfrutar de nuestra programación todos los días en vivo, las 24 horas, por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.